Ya estamos con incremento, con aumento de la presión arterial. ¿Sigue? Sigue. Entonces, práctico, ¿no? Ya sabemos eso. Pasa esto de lo que es la presión arterial. ¿Sigue? Y esto es definido en forma, definido como una elevación sostenida de la presión arterial, ya sea sistólica o ya sea diastólica o ambas. Y de ahí podemos hablar de una hipertensión sistólica o una hipertensión diastólica. Y los valores promedio aproximadamente se considera que hay una hipertensión sistólica cuando los valores de presión arterial son mayores o iguales a 140 milímetros de mercurio, y hipertensión diastólica cuando estos valores son mayores o iguales a 90 milímetros de mercurio. Hay diversos tipos de clasificación, pero lo que debemos tener en cuenta fundamentalmente, esta es la clásica, que nos habla de una hipertensión esencial o idiopática o una hipertensión secundaria, ¿no? Esa hipertensión esencial que comprende el mayor porcentaje de estos cuadros de hipertensión arterial, aproximadamente un 90%, en los cuales se hace el estudio en estos pacientes y no se logra ubicar una causa que determine que sea la causante de los incrementos de la presión arterial en estos tipos de pacientes. Por otro lado, en la hipertensión secundaria, que es de menor porcentaje, de por sí ya hay una causa subyacente que muchas veces puede ayudar a solucionar estos problemas de hipertensión arterial. Problemas renales, problemas endocrinos, ¿no? Pueden dar lugar fundamentalmente a estos incrementos de la presión arterial y darnos una hipertensión secundaria que conlleva, como lo digo, a tratar la causa etiológica. Estos son los factores de riesgo, ¿no? En la actualidad, yo creo que todos muchas veces estamos expuestos a estos factores de riesgo, aparte del problema genético de por sí, ¿no? Problema genético por sí, se habla ya de un factor predisponente genético. Hay mayor prevalencia, incidencia de hipertensión arterial en pacientes que tengan antecedentes familiares. Va a actuar estos factores ambientales, higiénico-dietéticos, ¿no? La herencia, el estrés, la dieta, el tabaco, la obesidad, el colesterol alto, la diabetes, y va a dar lugar a un compromiso de los órganos blancos. Entonces, el incremento de la presión arterial, que en un primer momento puede ser asintomática, posteriormente, cuando hay compromiso de los órganos blancos, va a dar distintas manifestaciones que indudablemente ya nos habla de una hipertensión arterial complicada con repercusión en determinados órganos. Y tenemos acá, por ejemplo, uno de ellos, el corazón, cuadros de lo más simple de angina de pecho, problema de infarto del miocardio, hipertrofia del ventrículo izquierdo, y que al final puede dar estos cuadros de insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca que de por sí lleva a estos cuadros de hipertensión arterial. Tenemos a nivel de los vasos problemas arteriales periféricos, ¿no? Enfermedad arterial periférica. Después, a nivel cerebral, lo que se da también con relativa frecuencia, estas enfermedades vasculares cerebrales, de lo más simple, los cuadros de AIT, ¿no? Las isquemias cerebrales transitorias, hasta problemas vasculares cerebrales, accidentes cerebrovasculares, generalmente puede ser trombótico, lo más frecuente, los cuadros hemorrágicos, asociados a estos incrementos de los valores de la presión arterial. Después, a nivel del ojo, estos diversos grados de retinopatía hipertensiva, ¿no? Diversos cuadros de retinopatía hipertensiva que se van a manifestar clínicamente en el examen del fondo de ojo. Las alteraciones que van de lo más simple, de exudados, hasta cuadros hemorrágicos, cuadros ya que nos hablan de unas retinopatías hipertensivas más complicadas, más severas. Y a nivel del riñón, indudablemente que los cuadros, ya sea de estos cuadros de insuficiencia renal crónica, ¿no? La hipertensión, la hipertensión inicialmente, pues, que es asintomática, puede producir daño problemas a nivel fundamentalmente de perfusión a nivel renal y desembocar estos cuadros de insuficiencia renal crónica, que es indudablemente que es un cuadro más complicados en estos tipos de pacientes. Hay
si ustedes revisan la literatura, hay diversos tipos de clasificaciones. Pero hay un grupo que se encarga fundamentalmente de reunirse periódicamente y tratar las bases en cuanto a la prevención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de esta patología, de lo que es la hipertensión arterial. Y este grupo, ¿no?, que es la última reunión que ha sido en el año 2003, nos da pautas en forma general, sobre todo en pacientes mayores de 18 años, y lo cataloga que un paciente es normal cuando los valores de presión arterial sistólica es menor de 120 y cuando la presión arterial diastólica es menor de 80. Pero ya se cataloga como un paciente prehipertenso cuando estos valores de presión arterial sistólica van de 100 a 139 y diastólica o de 80 a 89. Y solamente considera dos tipos de hipertensión: el estadio 1 con sistólica de 140 a 159 o diastólica de 90 a 99, y el estadio 2 con presión arterial mayor de 160 o mayor o igual a 100 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, hay distintas formas de clasificación. La OMS tiene otro sistema de clasificación, la europea también, ¿no? Pero esta es la que nos sirve de referencia generalmente en estos casos de determinar los grados de hipertensión arterial y cómo se deben manejar estos pacientes cuando están incluidos en alguno de estos grados, y la forma como deben ellos tener fundamentalmente su tratamiento complementario. ¿Qué le ofrecemos a un paciente hipertenso? Un paciente que ya es diagnosticado de hipertensión arterial, ¿no? Debemos no solamente, como se dice, solamente basarnos en una sola toma de la presión arterial. Por lo menos va a haber dos tomas de la presión arterial en situaciones distintas, ¿no? Estamos hablando en tiempos distintos. Entonces, en estos casos, cuando ya hay el diagnóstico de la hipertensión arterial, por un lado tenemos el tratamiento que en sí es el no farmacológico, que incluye las modificaciones en el estilo de vida, y por otro lado el tratamiento farmacológico. Todo paciente que es diagnosticado de hipertensión arterial, indudablemente que todos conllevan a un tratamiento de modificaciones en el estilo de vida, ¿no? El tratamiento farmacológico va a implicar ya fundamentalmente a otro tipo de pacientes que lo vamos a ver posteriormente. Las modificaciones en el estilo de vida va a implicar los cambios de los hábitos alimentarios, ¿no? Estamos hablando de bajo de sal, problemas fundamentalmente bajo del colesterol, estas grasas fundamentalmente saturadas, ¿no?, que hacen bastante daño, ¿no? Y tratar sobre dietas que tengan bajo de sol, que sean en calcio y magnesio fundamentalmente, y eso es un aspecto importante que debemos tener en cuanto a la dieta, ¿no? La dieta, vamos a ver que hay una dieta especial recomendada en la cual se ha demostrado que la administración, la indicación del paciente con estos tipos de dietas también va a influenciar solo con la disminución de la presión arterial, ¿no? Y esta es la consecuencia. Yo creo que es importante ahí el estrés, la vida relajada, disminución del peso de un paciente. Se recomienda a un paciente obeso que disminuya por lo menos que baje su peso no más del 10% de su peso estándar, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, que debe pesar 60 kilos su peso estándar, es recomendable que ese paciente no debe pesar más de 66 kilos, que es lo ideal, Entonces, ese es un aspecto a tener en cuenta. Hacer ejercicios aeróbicos regulares. Estamos hablando de los aeróbicos, ¿no?, de los isotónicos, no de los anaeróbicos. Las pesas, eso no es lo recomendable. Aeróbico, desde lo más simple, caminar, correr, nadar, por lo menos 3 veces a la semana, media hora, va a ayudar no solamente para el control de la presión arterial, sino puede ser importante en el manejo inicial de estos pacientes prehipertensos o pacientes que están con una hipertensión leve. Dejar de fumar, ¿no? La nicotina, también ya conocemos todo la relación que tiene con este problema de la hipertensión arterial. La moderación al consumo de alcohol, evitar. Y esto es lo que se ha llegado a la conclusión en esta reunión del 2003. Si nosotros solamente mantenemos
las modificaciones del estilo de vida, es decir, el tratamiento no farmacológico, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un paciente con una reducción de peso, con un índice de masa corporal que llega a 18.5 a 24 está disminuyendo su presión arterial sistólica de 5 a 20 milímetros por cada 10 kilos. ¿Se dan cuenta? Después, esa dieta DASH que hemos mencionado, que comprende fundamentalmente vegetales bajo en grasa, con esa dieta exclusiva se tiene estudios que la presión arterial disminuye de 8 a 14 milímetros de mercurio. La dieta bajo en sal, en algunos estudios quizás criticados, algunos estudios capaz que no creen que esta dieta, pero de todas maneras la mayoría nos dicen que bajar la dieta de sol menos de 6 gramos de sal nos disminuye la presión de 2 a 8 milímetros de mercurio. La actividad física que hemos mencionado, 30 minutos diarios, ¿se dan cuenta? Lo baja de 4 a 9 milímetros de mercurio. Y el alcohol moderado, menos de una bebida al día, 2 a 4 milímetros de mercurio. Entonces, esto es fundamentalmente los valores de presión arterial que se pueden lograr disminuir solamente basado en un tratamiento no farmacológico y solamente basado en modificar el estilo de vida de este paciente. Y en forma porcentual vemos los beneficios que se consigue con este tipo de modificación de estilo de vida. La incidencia de los ictus cerebrales de 35 a 40%, el infarto de miocardio también disminuye de un 20 a 25% y la insuficiencia cardíaca también disminuye a un 50%. Por lo tanto, la importancia, como le digo, de este tratamiento no farmacológico. ¿Qué pasa con un paciente, ¿no? Que se le da el tratamiento, estamos en un estadio 1, quizás un prehipertenso, que se le da tratamiento no farmacológico, el paciente no cumple con las indicaciones, ¿no? Porque es difícil a veces cambiar el estatus de vida de un determinado paciente, y ahí influye bastante la conducta, la forma como este paciente va a tomar su estilo de vida de acuerdo a este cuadro de hipertensión arterial. Entonces, por lo menos 3 a 6 meses el paciente no responde a este tratamiento, ya tenemos a la mano estos fármacos antihipertensivos. Y todavía tenemos en el mercado, tenemos acá los fármacos diuréticos, los simpaticolíticos, los vasodilatadores, los bloqueadores de los canales de calcio, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2, ¿no? Son todos estos medicamentos que salieron en el mercado, que han salido en el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿no? Entonces vamos a abordar a cada uno de ellos, abordando sobre todo la acción farmacológica. Este es un cuadrito que resume prácticamente dónde van a actuar estos medicamentos, ¿no? Fundamentalmente tenemos reserpina y guanetina a nivel de las terminales simpáticas, a nivel periférico, a nivel del centro motor, el centro vasomotor, con la depresión del centro vasomotor, estos agonistas alfa-2 centrales. Estamos hablando de metildopa y la clonidina, a nivel de ganglios simpáticos, el trimetrefán, a nivel de receptores alfa-adrenérgicos, estos alfa-adrenérgicos, alfa-1 adrenérgicos posinápticos, tipo prazosine, por ejemplo, que van a actuar a nivel del músculo liso vascular, los beta-bloqueadores, que van a actuar principalmente a nivel del gasto cardíaco, ¿no? Estos bloqueadores del gasto cardíaco, y los YECA, a nivel de todo este sistema que conocemos de renina, angiotensina, aldosterona, fundamentalmente inhibiendo la formación de esta angiotensina 2, que es el componente principal el que produce la vasoconstricción, ¿no? Y aparte la retención de sodio y agua. Los vasodilatadores directos, lo que van a actuar exclusivamente para los vasos, estos medicamentos que tienen la propiedad y se usan exclusivamente más en problemas de urgencia o emergencia, ¿no? Tenemos el nitroprusiato de sodio, la hidralazina, minodicil, diazóxido, y también tenemos los medicamentos que están un poquito más a la moda, los llamados calcio antagonistas o bloqueadores de los canales de calcio, con el prototipo que es la nifedipina, que está dentro de los derivados de las dihidropiridinas, y la nihidropiridina que se llama el diltiazem y el verapamil. Entonces este es un cuadrito que nos resumen en forma general cuáles son estos antihipertensivos que tenemos en la actualidad y de qué forma van a actuar estos antihipertensivos para lograr lo que es la disminución de la presión arterial.
Los diuréticos, tenemos acá, diuréticos tenemos varios grupos de diuréticos. En el tratamiento de la hipertensión arterial nos interesan solamente tres. Por un lado los diuréticos tiacídicos, por otro lado los diuréticos de asa y también los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Ya? Son los tres tipos de diuréticos que son de utilidad en el tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces estos diuréticos que inicialmente salieron en el año 58, 60 aproximadamente para el tratamiento principal del edema, pero se vio que estos diuréticos tenían importancia también en lograr la disminución de los valores de la presión arterial. Y es por eso que estos diuréticos, junto con los beta bloqueadores, son los fármacos que a pesar del tiempo transcurrido, son los fármacos en la actualidad todavía de primera elección, del primer escalón en el tratamiento de la hipertensión arterial. Es obvio que deben ser indicados en pacientes que no deben tener ningún tipo de contraindicación para hacer uso de estos medicamentos. Entonces, estos diuréticos, tenemos los tiacidas, los fármacos relacionados fundamentalmente sulfonamidas, tenemos la hidroclorotiazida, la clorotiazida, primero que salió en el mercado fue la clorotiazida, de ahí ha salido la hidroclorotiazida, que es el prototipo de los diuréticos tiazida, la ciclotiazida, meticlotiazida, la politiazida, y los afines, la clortalidona, indapamida, metolazona, quinetozona. El más conocido ahí, bastante se usa, es la clortalidona, ¿no? Que tiene una vida media más prolongada, de 48 a 72 horas, y eso favorece que la administración a estos pacientes que sufren de hipertensión arterial sea un poquito más prolongado, ¿no? Estos diuréticos tiacidas van a actuar principalmente a nivel de la parte inicial del tubo contorneado distal. Ahí van a actuar, ¿no? Si bien es cierto, en forma general los diuréticos son fármacos renotrópicos, son fármacos que pueden actuar a distintos niveles de la nefrona, pero hay un sitio principal. En estos casos los diuréticos tiacidas lo van a hacer a nivel del tubo contorneado distal, la parte inicial. Tenemos también los diuréticos de asa, ¿no? Su nombre lo dice, son los diuréticos que van a actuar a nivel del asa de Henle, ¿no? El asa de Henle tiene dos partes, la parte descendente y la parte ascendente, con la porción gruesa y la porción delgada. Estos diuréticos de asa van a actuar a nivel de la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Ahí van a actuar estos diuréticos, ¿no? Tenemos la furosemida, el prototipo de los diuréticos. Cuando hablamos de diuréticos, el que nos viene siempre, el prototipo, el que nos viene siempre bastante relacionado es la furosemida, que es el famoso LASIK, el abumetanida, que lo tenemos, el ácido tacrínico, tenemos también la piretanida, tenemos estos medicamentos, y la toracemida, ¿no? Toracemida, que no lo está mencionado acá, pero que son medicamentos con una vida media más prolongada y que va a favorecer sobre todo su administración un poquito más espaciado. Estos van a actuar a nivel del asa de Henle. Los diuréticos ahorradores de potasio, tenemos la espironolactona, que tiene la propiedad de actuar fundamentalmente antagonizando esta aldosterona, esta hormona aldosterona, este mineralocorticoide que tiene que ver con la retención de sodio y agua, y esto al antagonizar en estos receptores de aldosterona va a inhibir este proceso de reabsorción de sodio y de retención de sodio y agua. Y la amilorida triantirene se relaciona sobre todo con este bloqueo de los canales de sodio, ¿no? Impiden el ingreso del sodio a nivel del intracelular, con lo cual van a lograr eliminar este sodio, consecuentemente el agua. Estos van a actuar en la parte finales de la nefrona, el tubo contorneado distal y el túbulo colector, ¿no? Los diuréticos de por sí, estos medicamentos lo que hacen es eliminar este componente importante del extracelular, que es el sodio, ¿no? Entonces, este es para que vean nomás la nefrona y los sitios donde actúan estos diuréticos. Acá no lo van a ver. De todas maneras, a nivel del tubo contorneado del asa de Henle, los diuréticos de asa, el asa de Henle, a nivel del tubo contorneado distal, la parte superior que está marcadito, los diuréticos tiacida, y la parte final del tubo contorneado distal y del tubo colector son los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Siempre cuando hablamos de diuréticos implica mayor volumen urinario, implica mayor excreción de la orina, pero para que se produzca este volumen urinario indudablemente tiene que haber una mayor excreción de este catión importante, que es el sodio. El sodio lleva agua,
consecuentemente va a haber una disminución de la resorción de este sodio a nivel del aparato tubular, consecuentemente va a haber disminución del volumen extracelular. Eso es lo que sucede fundamentalmente con estos diuréticos, pero también se habla de una disminución de la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco disminuye, para posteriormente a 2 meses, 3 meses de tratamiento, el gasto cardíaco vuelve a su normalidad y lo que va a tener importancia en el factor antihipertensivo de la hipertensión arterial al final es la disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces ese va a ser el mecanismo al final importante del efecto antihipertensivo de estos fármacos diuréticos. Estos fármacos diuréticos van a actuar, como le digo, a esos niveles de la nefrona, y en el caso de los diuréticos tiacidas van a inhibir este simporte sodio-cloro que se encuentra a nivel de la membrana luminal de ese tubo contorneado distal. Los diuréticos de ASA van también a inhibir este simporte. Hay un simportador a nivel de la membrana que es el sodio-potasio 2-cloro, ¿no es cierto?, inhibiendo la resorción del sodio. Entonces van a actuar a ese nivel. Y los diuréticos ahorradores de potasio, si son antagonistas de la aldosterona, bloqueando la aldosterona, y si son inhibidores de los canales de sodio, inhibiendo el ingreso de sodio al intracelular, ¿no? ¿Cuándo se usan estos diuréticos? Los diuréticos tiacidas se usan en el tratamiento de la hipertensión crónica, ¿no? Pueden ser usados en un paciente con tratamiento crónico de la hipertensión arterial, y basta con una dosis de hidroclorotiazida de 12.5 miligramos, se consiguen los valores que quizás no sean de utilidad con dosis mucho mayores, ¿no? Tenemos la hidroclorotiazida. Los diuréticos de ASA antes se usaban en la crisis hipertensiva, antes se usaban en las emergencias. Entonces antes cuando no teníamos los calcio antagonistas, que no teníamos los bloqueadores, los YECA, entonces usamos la furosemida. La furosemida por vía endovenoso generalmente se aplicaba, asociamos una clonidina, a veces fundamentalmente esta reserpina también aplicamos y conseguimos los valores de disminución de la presión arterial. En la actualidad ya la furosemida, ustedes ven, ya no se usa mucho en la emergencia, salvo que sean pacientes hipertensos que no respondan al tratamiento inicial con estos medicamentos que hemos mencionado, ¿no? De todas maneras, es una alternativa en esos casos que no hay respuesta al tratamiento inicial. Y los ahorradores de potasio, fundamentalmente al producir menor pérdida de sodio, ¿no? Eliminan más o menos el 2 al 3% del sodio eliminado, del sodio excretado, tienen poco pérdida de sodio, poco volumen de diuresis, generalmente se usan combinados con otro tipo de antihipertensivo, ¿no? Ya sea para evitar este problema de la hipopotasemia que producen los diuréticos, o ya sea para también disminuir, a favorecer el efecto del otro diurético, y entonces se logran mejores efectos con la combinación de estos fármacos. En segundo lugar tenemos los simpaticolíticos. En lo de acción central, estos simpaticolíticos de acción central, la clonidina, la metildopa, ¿no? Medicamentos bien antiguos, ¿sí? Pero a pesar de eso ustedes van a ver que la metildopa es el fármaco de elección en una mujer gestante, una mujer embarazada, ¿cierto? Entonces, pero nosotros ya lo usamos muy poco. La metildopa, el nombre comercial es el Aldomet. Ese Aldomet que nosotros lo recetamos como aspirina a veces, ¿no? Pero ahora y en la actualidad ya este Aldomet está pasando un poquito, ya se guarda. No, la clonidina es el famoso catapresan, ¿no? El catapresan que viene en tabletita, viene en ampolla, con buen efecto antihipertensivo, pero que puede tener ese efecto de rebote que se puede presentar con este catapresan. Entonces hay que tener cuidado sobre todo con estos fármacos. ¿Y qué es lo que hacen estos medicamentos? Esos son agonistas alfa-2 adrenérgicos a nivel central, a nivel del centro vasomotor. Entonces lo que producen es fundamentalmente la depresión del centro vasomotor, y en menor proporción lo que hacen es la menor liberación de estas catecolaminas. Estamos hablando de la adrenalina, de la noradrenalina, con lo cual vamos a lograr la disminución de la presión arterial. Comenzaron a salir estos medicamentos. El problema de estos medicamentos fueron las reacciones adversas que en ese momento comenzaron a presentar los pacientes que tomaban estos simpaticolíticos, y de ahí ya estos fármacos se ha descontinuado, ¿no? Ya se usa con menos frecuencia en los pacientes hipertensos.
Este es el mecanismo de acción. De todas maneras, esta metildopa se transforma en su metabolito. Metilnoradrenalina va a aumentar la actividad de estos receptores alfa-2 adrenérgicos presinápticos, con lo cual va también favorecer fundamentalmente la disminución de la actividad simpática eferente y va a lograrse la disminución de la presión arterial, ¿no? Y si lo vemos en el cuadrito acá, ahí lo ven ustedes, ¿no? Estos a nivel de presináptico bloquean estos agonistas alfa-2. También hay agonistas alfa-2 posinápticos, ¿no? Que tienen efectos vasoconstrictores, pero lo que va a influenciar en sí es este efecto a nivel de alfa-2 presináptico, con los cuales van a disminuir la producción de estas catecolaminas, tanto adrenalina y noradrenalina. A nivel de neurona periférica, tenemos estos medicamentos que ya ha pasado, pero de todas maneras lo he mencionado, que están en el recuerdo ya. La reserpina, que es el serpazol, ¿no? Y la guanetidina, que ya prácticamente no se usa. Lo que hacen, como su nombre lo dice, actuar a nivel de catecolaminas, a nivel periférico, con lo cual se va a lograr la disminución de la resistencia vascular periférica, vasodilatación, y se logra la disminución de la presión arterial, ¿no? Entonces van a actuar a nivel de neurona periférica. A nivel de receptores, tenemos acá los bloqueadores alfa-1 adrenérgico. Tenemos el terazocin, el doxazocin y el prazocin. El primero que salió al mercado fue el prazocin, que también ya ahorita ya no hay casi prazocin, ¿no? Porque ¿qué pasó con estos medicamentos? Estos fármacos, los alfa-1 cuando salieron, se comenzaron a usar en pacientes, hipertensos, y como sabemos la hipertensión arterial se da fundamentalmente generalmente en pacientes de edad avanzada. Entonces se le da al paciente de edad avanzada, y si es hombre, estos pacientes de edad avanzada, aparte del problema de la hipertensión arterial, una patología bien frecuente en los hombres, ¿cuál es el problema de la hipertrofia? De la próstata, ¿no? Entonces estos pacientes que tenían el problema de la hipertensión arterial, que se quejaban de molestias urinarias, ¿no? Estas molestias urinarias propias de hipertrofia prostática que estaba produciendo el problema obstructivo. Entonces, ¿qué sucedió cuando se le dio estos medicamentos? Sobre todo cuando comenzaron a salir en el mercado, el prazocin. Los pacientes comenzaron a mejorar, no solamente le comenzó a disminuir la presión arterial, sino también comenzaban a mejorar en lo que se refiere a su molestia de la próstata, del prostatismo que llamamos nosotros, ¿no? Pero con el tiempo se vio que se comenzó ya a avanzar más en el tratamiento de la hipertrofia prostática, y en la actualidad estos medicamentos se usan en el tratamiento de la hipertrofia prostática, y como efecto colateral ya se habla de un problema de hipotensión. Ya en la hipertensión arterial prácticamente no se usan, y si ustedes con el tiempo van a ver el gran avance que han logrado en el tratamiento de la hipertrofia prostática con estos antagonistas alfa-1 adrenérgicos. Y es explicable porque a nivel de la cápsula prostática, a nivel del cuello vesical, existen receptores alfa-1 adrenérgicos, estos receptores que por estimulación simpática producían contracción y cierre de la luz uretral, y le implicaba una alteración en lo que se refiere a la misión del paciente, ¿no? Entonces, al usar estos tipos de medicamentos, al bloquear estos tipos de receptores, indudablemente va a haber una relajación, va a haber una mejor abertura del cuello vesical, de la uretra, y el paciente va a mejorar en lo que se llama el espectro urinario. Estos van a inhibir la acción de la adrenalina, producen una vasodilatación tanto arterial y venosa, y van a bajar la presión arterial. Entonces ahora ya tenemos no solamente el prazocin, doxazocin, terazocin, tenemos la alfusocina, tenemos la tansulosina, y han salido medicamentos para evitar este problema fundamentalmente cardiológico que se refiere a lo que es la hipotensión ortostática que pueden presentar estos pacientes. Entonces ahí están, ¿no? A nivel de receptores alfa-1 posinápticos, el bloqueo de estos receptores posinápticos, y ya se va a inhibir este efecto de este problema de la hipertensión arterial. Y aquí vienen los bloqueadores beta-adrenérgicos. Estos bloqueadores beta-adrenérgicos, antagonistas beta, que pueden ser catalogados como estos fármacos que se dividen en cardioselectivos y no cardioselectivos, ¿no? Por un lado, los cardioselectivos tenemos el atenolol, metoprolol
y por otro lado los no cardioselectivos, el propanolol y el pindolol. Entonces, más porque esta clasificación por cardioselectivos, por la predilección fundamentalmente por este receptor beta 1 que se encuentra principalmente a nivel del corazón, ¿no? Los no cardioselectivos van a actuar a nivel de beta 1 y beta 2, el beta 1 ya hemos dicho a nivel del corazón, y el beta 2 que se va a encontrar en distintas estructuras del organismo y también a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, esos son los no cardioselectivos. Estos son los antihipertensivos, cuyo mecanismo de acción fundamentalmente se va a basar como ningún otro en lo que se refiere a la disminución del gasto cardíaco. Disminución del gasto cardíaco producen vasodilatación, y a nivel periférico también tiene que ver con esta inhibición de la liberación de renina. Y la renina es importante en todo este eje que implica la renina, la angiotensina 1, la angiotensina 2 y todo este proceso en sí que implica también con la aldosterona la retención de sodio y potasio. Entonces va a haber menor formación de angiotensina 2 y también va a favorecer para que se produzca una disminución de la presión arterial. Estos son bloqueadores, disminuyen el gasto cardíaco, la liberación de la noradrenalina y también la secreción de renina, ¿no? Se clasifican en cardioselectivos, como hemos mencionado, y no cardioselectivos. Ahí lo ven, ¿no? Los cardioselectivos, atenolol, metoprolol, todos los que terminan en LOL, hemolol, bisoprolol, acebutolol, y los no cardioselectivos, el propanolol, nadolol, pindolol, timolol, aprenolol. Son estos los que tenemos ahora, ¿no? Diversos tipos de fármacos, estos beta bloqueadores, y como lo mencionaba inicialmente, estos fármacos en la actualidad todavía siguen siendo considerados la primera elección, el primer escalón en el tratamiento de la hipertensión arterial de un paciente que es diagnosticado de hipertensión arterial, junto con los llamados diuréticos. Los bloqueadores de alfa y beta ya tenemos, ya no solamente a nivel de alfa, a nivel de beta, tenemos el carvedilol, la betalol, ¿no? De uso muy restringido, de todas maneras, de alguna utilidad en esos casos refractarios. Los vasodilatadores, tenemos los vasodilatadores arteriales, la hidralazina, diazoxio, minoxidil, que pueden ser estos vasodilatadores arteriales y arteriovenosos, ¿no? Los arteriales van a actuar exclusivamente a nivel del músculo liso arteriolar, disminuyen la resistencia vascular periférica, bajan la presión arterial y bajan lo que se llama fundamentalmente esta presión arterial por esta vasodilatación, ¿no? Entonces, estos fármacos van a actuar, son vasodilatadores directos, y en estos casos de estos medicamentos, tanto de la hidralazina, diazoxio, minoxidil, van a actuar principalmente a nivel de las arteriolas. El arterio venoso, estos son inespecíficos, este va a actuar a nivel de arterias, de arteriolas y vénulas, y este medicamento es de acción de óxido, fundamentalmente se produce la formación de este óxido nítrico que tiene una acción relajante, va a activar esta guanilato ciclazo que tiene que ver con el incremento mayor del GMP cíclico y producir lo que se llama la vasodilatación y la disminución de la presión arterial, ¿no? Entonces estos fármacos, los vasodilatadores, se usan exclusivamente en casos de emergencia o de urgencia hipertensiva, ¿no? No en el tratamiento prolongado, no en el tratamiento crónico, sino en esos casos de emergencia hipertensiva, de crisis hipertensiva o de crisis hipertensiva refractarias a los antihipertensivos habituales, ¿no? Los simpático-líticos sí tienen utilidad principalmente en el tratamiento de la hipertensión crónica, ¿no? Esto es los bloqueadores de los canales de calcio. En cuarto lugar, producen el bloqueo de la entrada de los canales de calcio, va a reducir la contractilidad, provocando una reducción de resistencia vascular periférica, ¿no? A nivel de los receptores de alto voltaje, los receptores lentos, los L, o si no hay algunos que actúan a nivel de receptores de bajo voltaje, los rápidos, estamos hablando de otro tipo de receptores. Pero lo importante acá, la gran mayoría de estos calciantagonistas van a actuar a nivel de los receptores de voltaje alto, estamos hablando de receptores lentos, los receptores L, ¿no? Estos se clasifican en los dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Y aquí están las dihidropiridinas de primera generación de acción corta, esos son los, cuando comienza a salir en el mercado esta de acción corta, la nifedipina, y segunda generación de acción sostenida, anlodipina, irradipina, felodipina, nicardipina, nimodipina, nitrandipina,
nisolipina. O sea, todos los que terminan en pina están dentro de las llamadas dihidropiridina. Y el segundo grupo, que diferencia de esta dihidropiridina, no solamente fundamentalmente en los efectos que producen, son las no dihidropiridínicos. Tenemos la benzoetiazepina, el diltiazem, el quintiazem, la fenilalquilamina, verapamil, anipamil, galopamil, falipamil, y el bepridil, ¿no?, que es una dialmil-minopropilamina, son las no dihidropiridinas. Entonces, todos estos medicamentos están agrupados fundamentalmente dentro del grupo de estos llamados calcioantagonistas. Y esta es la diferencia importante de estos bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Entonces, estos bloqueadores de los canales de calcio, si ustedes observan ahí, van a ver la acción importante miocárdica que producen tanto el verapamilo y el diltiazem, ¿no? Van a hacer una acción miocárdica más notable en relación a estas llamadas la nifedipina. Y a nivel vascular vemos un mejor efecto con esta dihidropirina tipo nifedipina que con esta no dihidropirina, ¿no? Entonces este es un aspecto importante que es lo que se refiere a la acción de estos bloqueadores de los canales de calcio. Estos son medicamentos que tenemos en el mercado. Tenemos el diltiazem a esta dosis que se usa, 180 a 360 miligramos, produce vasodilatación periférica. Generalmente estos medicamentos son depresores cardíacos, ¿no? Es otra diferencia importante. Y también lo que se hace es lo que tiene acción en lo que se llama la disminución de la frecuencia cardíaca, a diferencia de la nifedipina, que es otra diferencia importante. Tenemos acá el amlodipino, igual, la nifedipina que usamos más de 30 a 60 miligramos al día, con gran efecto vascular periférico y con no mayor efecto a nivel del miocardio, pero sí puede incrementar en la frecuencia cardíaca, ¿no? Tenemos amlodipino también y la fielodipina. El penúltimo grupo son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los inhibidores de la IECA, ¿no? Estos fármacos salen en el año 70 aproximadamente, y el primero que salió en el mercado fue el captopril, ¿no? Entonces, con este grupo sulfidrilo, el captopril, después sale con el grupo carboxilo el enalapril, el lisinopril, penazapril, todos los que terminan. Entonces ahorita hay más de 50 inhibidores de la ECA, pero en el tratamiento de la hipertensión arterial no bajan de 10 medicamentos, ¿no? Si observan ahí, hay más de como 12 medicamentos que se usan, pueden ser usados en el tratamiento de la presión arterial. Y los cambios en la estructura química fundamentalmente se deben, sobre todo, aparte del problema farmacocinético, porque acá hay en estos del grupo fosfonil, estos problemas de estos pacientes, sobre todo el grupo sulfidrilo y el carboxílico, producían problemas, no se podrían usar con cierta libertad en problemas renales, pero el tercer grupo, el fosfinílico, es un medicamento que se elimina más por vía biliar a través de las heces. Entonces, en pacientes que tienen problemas renales no se necesitaba mayor ajuste en cuanto a la dosis, ¿no? Y otro problema importante de estos inhibidores de la ECA se basa fundamentalmente a que estos fármacos producen un efecto adverso, quizás intolerable, que es la tos, ¿no? La tos siempre es característico de la ECA, y a pesar de los cambios estructurales que se ha visto en estos inhibidores de la ECA, sigue este problema de menor intensidad con otros grupos farmacológicos. Este es en lo que se refiere al mecanismo de acción de los inhibidores de la ECA a través de este eje, ¿no? De este sistema renina, angiotensina, aldosterona, angiotensinógeno, renina, y lo que hacen estos inhibidores de la ECA, inhibir esta enzima convertidora de angiotensina, con lo cual disminuyen las concentraciones de angiotensina 2, que es el que produce el efecto vasoconstrictor, el más potente, ¿no? Y que produce la vasoconstricción, secreción de aldosterona, incrementa la secreción de aldosterona. Con la inhibición logramos la disminución de la vasoconstricción, logramos inhibir la acción de la aldosterona, por lo tanto ya no va a haber retención de sodio y agua, y vamos a conseguir disminuir la presión arterial, ¿no? Disminuir la presión arterial. Aparte agregado, estos inhibidores de la ECA, lo que hacen en cuanto a su mecanismo de acción, se basa principalmente en que
fundamentalmente van a inactivar favorecer la inactivación de la bradiquinina, ¿no? O sea, van a hacer que persista la bradiquinina, y de por sí la bradiquinina ya conocemos que tiene un efecto relajante, ¿no? Relajante. Por el otro lado, lo que están observando usted va entonces a inhibir este proceso de inactivación de la bradiquinina, y también va a aumentar la síntesis prostaglandina, vasodilatación, y va a disminuir la presión arterial, ¿no? Entonces, en la actualidad ya tenemos angiotensina hasta 4, hasta 5, y ya tenemos receptores de angiotensina, que lo vamos a ver después también, que también ya pasamos del AT1, AT2, tenemos AT3, AT4 y hasta 5, ¿no? Entonces, estos son los inhibidores de la ECA que van a actuar inhibiendo esta enzima convertidora de angiotensina. Estos ECAs disminuyen los niveles de angiotensina 2 y aldosterona, que va a ser la parte más importante en lo que se refiere a estos inhibidores de la ECA, y incrementa las concentraciones de bradiquinina, ¿no? Esta bradiquinina que tiene este efecto de relajación que va a producir, que va a favorecer el efecto antihipertensivo. Estos son algunos inhibidores de la ECA. La gran mayoría de estos medicamentos son prodrogas. Son prodrogas en el sentido que estos fármacos, inhibidores de la ECA, necesitan transformarse en un submetabolito activo, ¿no? Para recién poder ejercer la acción antihipertensiva. Entonces la mayoría son prodrogas. En el caso del enapril, la prodroga es el metabolito activo, el enaprilato, se transformó, son prodrogas, lo observen ahí. Entonces estos necesitan sufrir procesos de biotransformación a nivel hepático para transformarse en este fármaco activo, generalmente a nivel de la fase 1 del proceso de lo que es la biotransformación de fármacos. Entonces tenemos ahí el captopril, 50 a 150 miligramos al día, como dosis que podemos usar, enalapril, 5 a 40 miligramos al día, lisinopril y el quinalapril, ¿no? Son fármacos más conocidos, distintos nombres comerciales que adoptan estos medicamentos y que son alternativas en estos pacientes que sufren de hipertensión arterial. Y el último grupo tenemos los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, ¿no? Entonces ya estábamos mencionando que ya se ha avanzado en este aspecto, ya no se va a hablar de AT1 o AT2, sino ya se va a hablar de AT3, AT4 incluso, que van a tener otros aspectos que quizás también conlleva a agregar este efecto fundamentalmente relajante que producen la inhibición de estos receptores. El primero que salió en el mercado fue el losartán, después tenemos el valsartán, irbesartán, candesartán, telmisartán. ¿Qué es lo que pasó? Que se pensaba que inhibiendo a esta enzima convertidora de angiotensina 2 se podía ya tratar a estos pacientes de hipertensión, pero hubo un grupo de pacientes que no respondieron a este tratamiento con la unidad de la ECA y se persistían sus incrementos de la presión arterial. Entonces se tuvo que abordar a nivel ya de receptores de angiotensina 2 para poder tratar a estos tipos de pacientes, ¿no? Entonces ahí tenemos estos AT1 fundamentalmente que se ubican a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del miocardio, y los AT2 a nivel de médula suprarrenal y sistema nervioso central. Lo más importante entonces sería acá estos receptores AT1 de la angiotensina 2, ¿no? Entonces observen ustedes ahí este mecanismo de acción a nivel de bloqueo selectivo de receptores AT1 de la angiotensina 2. Fundamentalmente este receptor AT1 tiene que ver con el proceso de vasoconstricción y acción proliferativa, y el AT2 vasodilatación y acción antiproliferativa, ¿no? Entonces, al bloquear los receptores AT1 lo que se consigue es bloquear este proceso de vasoconstricción y de por sí también esta acción proliferativa. Pero lo importante a nivel de lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial se basa en inhibir este problema de vasoconstricción y producir vasodilatación y mejorar los valores de la presión arterial. Aquí está la angiotensina 2 con estas propiedades de vasoconstricción, aumento del volumen y también la activación simpática que puede producir la activación de esta angiotensina 2. El bloqueo a nivel de estos receptores de angiotensina 2 impidiendo ya la acción de la angiotensina, inhibiendo estos procesos que va a dar lugar al incremento de la presión arterial. ¿Qué conlleva el uso de estos antihipertensivos? Igualmente hay efectos adversos que tenemos que tener en cuenta, ya sea con dosis incrementada o ya sea con dosis fundamentalmente por tiempo prolongado.
Entonces un paciente hipertenso es un paciente que debe tomar sus medicamentos por tiempo prolongado, quizás, y eso puede conllevar a efectos adversos, que va a diferenciarse del tipo de hipertensivo que esté usando. Entonces, los diuréticos de ASA, como sabemos, producen no solamente pérdida de sodio, sino cantidad de electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, bicarbonato. Consecuentemente pueden dar problemas no solamente a nivel del desequilibrio hidroelectrolítico, sino pueden dar problemas a nivel del equilibrio ácido-básico, ¿no? Problemas de alcalosis, sobre todo los diuréticos tiacidas, los diuréticos de ASA, alcalosis metabólica que pueden producir propio de este desbalance de pérdida de bicarbonato, pérdida de iones hidrogeniones que pueden dar lugar estos medicamentos, los diuréticos de ASA o tiacídicos. Uno de los problemas principales también se refiere, en su gran mayoría de hipertensión arterial, es los problemas de disfunción eréctil en el hombre, ¿no? Entonces, siempre es preocupante y se trata en lo posible de buscar un medicamento que dé menos problemas. Y cuando ustedes han escuchado un problema de disfunción eréctil, su charla de disfunción eréctil, los antihipertensivos son los primeros fármacos que están como causa etiológica de estos problemas de hipertensión eréctil. Y los diuréticos son uno de ellos, ¿no? Los diuréticos son uno de ellos, entonces hay que buscar una alternativa, ¿no? Sobre todo en jóvenes que todavía están tan jóvenes, se puede decir, ¿no? Que en plena actividad sexual, y buscar una alternativa para no ver estos problemas, ¿no? Hiperglicemia, aumenta los valores, tiene que ver también con la inhibición de la insulina, aumento de los valores de ácido úrico, y también incrementan este colesterol de baja densidad, este colesterol malo que conocemos nosotros. Los diuréticos, sobre todo de ASA, ya sea la furosemida y el ataclínico, están relacionados con problemas de ototoxicidad. Lesión a nivel del nervio auditivo, sobre todo la rama coclear, ¿no? Se puede observar de alteraciones simples, lo que es la disminución de la agudeza auditiva, hasta problemas de sordera, y más si son fundamentalmente asociados, si son pacientes ancianos, o son medicamentos que se asocian a otro tipo de medicamentos que tengan problemas de ototoxicidad. Estamos en este caso hablando de los llamados aminoglucósidos. Y otro problema sería la inconveniencia social, ¿no? Al aumentar el volumen de diuresis va a implicar mayor frecuencia urinaria y el paciente va a estar queriendo ir al baño a cada rato. Los simpáticos líticos salieron, como le digo, en una primera oportunidad para el tratamiento de la hipertensión arterial, pero producían estos problemas también: bradicardia, depresión mental, congestión nasal, problemas de sequedad de la mucosa, también disfunción sexual, ¿no? Todos estos problemas que hizo que estos medicamentos se discontinuara y que ya no se use. Los beta bloqueadores se relaciona también a disfunción sexual, a problemas de broncoespasmo. Son estos beta bloqueadores que están contraindicados en pacientes con asma bronquial, ¿no? Con asma bronquial. Entonces no se censuran en estos tipos de pacientes y también producen disturbios del sueño. Los bloqueadores de los canales de calcio pueden producir problemas de enrojecimiento cutáneo, taquicardia, edema periférico y también dolores de cabeza, cefalea. Lo que le mencionaba, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, este es el principal problema, ¿no? La tos, la inactivación de esta enzima convertidora de angiotensina hace que que exista mayor concentración de bradiquinina a nivel pulmonar, y se cree que esa sea la causa importante, la causa primordial para que estos pacientes se quejen de esa tos, que puede ser, una vez es seca, otra vez puede ser una tos productiva, y a veces intolerable para el paciente, y hace que ya el paciente discontinúe de su tratamiento antihipertensivo, ¿no? Alteraciones en lo que se refiere al gusto, la digeusia, problemas de angioedema, sobre todo a nivel facial, ¿no? Ya estamos hablando de los labios, la cara, puede dar esos problemas a nivel facial, o reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Son muy raros, pero de todas maneras se menciona problemas de racha, urticaria, que pueden presentarse por estos medicamentos. En cuanto a las combinaciones efectivas y racionales, siempre se da en estos tipos de pacientes que no responden a la monoterapia. Entonces hay que asociar estos medicamentos y pueden ser asociados a un diurético con un beta bloqueador, los inhibidores de la ECA con un diurético, los calcio antagonistas con diurético, los beta bloqueadores con calcio antagonista y inhibidores de la ECA con calcio antagonista. No, generalmente lo que se asocian los diuréticos son los llamados los ahorradores de los canales de potasio, ¿no? Estamos hablando de la amilorida y el triantireno, generalmente son los que se asocian a estos
ya sea inhibidores de la ECA o ya sea los calcio antagonistas. A veces hay hipertensiones bastante severas, persistentes, que no mejora a veces con 2 medicamentos, y en algunas oportunidades tenemos que ya usar 3 medicamentos, los beta bloqueadores, los diuréticos, los vasodilatadores, o también los inhibidores de la ECA, diuréticos, y los calcio antagonistas, ¿no? Los calcio antagonistas. Y estos son también para ya ver esto lo que me he mencionado, generalmente cuando es muy útil estas rayitas que son más continuas, fundamentalmente observen ustedes los bloqueadores de la alfa con los diuréticos, o estos con los YECA son los de elección, o los calcio antagonistas, ¿no? Relativamente útil el bloqueador alfa con los calcio antagonistas. Y acá es útil bastante, pero sobre todo la dihidropirina, los bloqueadores beta con los calcio antagonistas. Entonces son fármacos que tenemos que tener en cuenta para el uso del tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces sigue lo que se refiere el avance en lo que se refiere a nuevos medicamentos. Ya estamos hablando en la actualidad de fármacos inhibidores de la renina. Ya salieron en el mercado un medicamento el año pasado, el anteaño, el 2008, ¿no? Tratando de mejorar estos problemas de la hipertensión arterial, ¿no? Está viendo otro tipo de fármacos, pero el problema de la hipertensión arterial en la actualidad es una enfermedad crónica relativamente, en los cuales los pacientes deben tomar sus medicamentos, se puede decir, de por vida. Y eso conlleva en realidad a muchos efectos adversos que pueden presentarse por el uso de estos fármacos. No hay una regla determinada para tratar a un paciente hipertenso, ¿no? Entonces todos los pacientes deben ser evaluados en forma individualizada, de tal forma que el paciente se debe manejar de acuerdo a sus características propias de cada uno de ellos. Es importante lo que se refiere al régimen higiénico dietético, ¿no? Es importante también evaluar los antecedentes y evaluar los aspectos propios de cada paciente, ¿no? Entonces, si es un paciente diabético, es un paciente con problemas de asma bronquial, entonces todo debe individualizarse, ¿no? Pero siempre considerando, como le digo, hasta ahora, considerando como una primera alternativa en el tratamiento de la hipertensión arterial son los diuréticos y los llamados beta bloqueadores. Ok, hasta aquí sería. Gracias, ¿eh? Ya.